A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Esta semana es importante empezar a resaltar la importancia de la Autoridad de Protección de Datos Personales, toda vez que ha sido nombrada ya el 28 de marzo del 2024 a través de sesión del Pleno de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha escogido un perfil que cuenta con la experiencia técnica para poder ejercer estas funciones y crear esta organización que viene orientada con un enfoque de sensibilización, capacitación y de implementación a través de la promoción de derechos. Justamente, la Autoridad de Protección de Datos Personales se vuelve esencial entonces. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos visualizar que el entorno de la protección de datos personales, el entorno digital y nuestros distintos ecosistemas digitales van a ir encaminándose de forma adecuada porque ya mantenemos al fin una autoridad que puede guiar ciertas cuestiones que están regadas en la norma, que generan duda entre las organizaciones y que ya con criterios específicos de la autoridad de control se pueden ir solventando. Principalmente entonces se ha cumplido esta deuda que viene arrastrándose desde el año 2021, desde mayo de 2021, desde la publicación en el registro oficial de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y que ya hoy por hoy mantenemos una autoridad que ha sido designada por el Consejo de Participación Ciudadana, pero que aún todavía no está posicionada en el cargo. Para la posesión es necesario que lo haga la Asamblea Nacional y esto sucederá más o menos a partir del 11 de abril en adelante que la Asamblea Nacional regresa de este receso que ha mantenido. Entonces, a partir de ahí podemos ver cuándo el Pleno de la Asamblea Nacional también colocará dentro de la agenda la posesión de la Autoridad de Protección de Datos Personales del Ecuador y a partir de ese momento entonces vendrá justamente ese trabajo arduo de este perfil seleccionado para que pueda construir una entidad y a su vez pueda ir sensibilizando, capacitando y gestionando criterios adecuados. ¿Para qué? Para que todas las organizaciones puedan encaminarse de forma correcta hacia la garantía del derecho a la protección de datos personales. La protección de datos personales es un aspecto transversal a todos los sectores de la sociedad, el sector económico, el sector social, el sector de la salud, la educación, el comercio, etcétera. En virtud de ello, mucha de la normativa que ahora va a expedir la nueva autoridad de control justamente tiene que encaminarse a aclarar aquellas dudas que serán aplicables ya de forma específica para cada sector. No es lo mismo hablar de datos de salud, de data genética, de data de geolocalización, que de datos de identidad, por ejemplo, nombre, apellido, número de cédula. Por su nivel de sensibilidad requieren mayores medidas que deben ser aclaradas a través justamente de esta facultad reguladora que tiene la Superintendencia de Protección de Datos Personales. De igual forma, esta superintendencia viene a controlar. ¿Qué quiere decir eso? Viene a supervisar que las organizaciones estén cumpliendo con lo que establece la ley, que estén generando un adecuado ecosistema de datos, que estén utilizando de forma propia o de forma legítima esta información y de igual forma viene con una potestad sancionadora, que de inicio la persona seleccionada, que es Fabricio Peralta, ha
mencionado dentro de su plan de trabajo que no viene con esta prerrogativa de sancionar a las empresas u organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, que están gestionando datos personales, sino que viene con una etapa primero de capacitación, sensibilización. Pero no hay que dejar de lado que bien pueden ocasionarse denuncias por parte de titulares afectados que obliguen a la autoridad a resolver frente a estas denuncias y por lo tanto tendrá que ejercerse esta facultad sancionadora. Que si bien no es lo primordial que hay que ejercer o que hay que promover medidas correctivas, sin duda, pero que frente a la vulneración de derechos no habrá más remedio que ejecutar esta facultad sancionadora. Por lo tanto, es importante que las organizaciones estén al día frente al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su reglamento y estén garantizando que ese uso de datos es legítimo y es adecuado. Por otro lado, esta Autoridad de Protección de Datos Personales viene a ejercer un esquema de cooperación internacional que es muy importante. ¿Por qué? Porque el flujo de datos no conoce barreras territoriales y por lo tanto, para exigir que los datos de los ecuatorianos sean tratados con responsabilidad y de forma legítima, requerirá de la ayuda de las otras autoridades del mundo para poder gestionar y exigir que aquellas transnacionales o empresas gigantescas que están gestionando los datos de ciudadanos ecuatorianos estén cumpliendo con esquemas básicos mínimos y que garanticen este derecho a la protección de datos personales. Esta Autoridad de Protección de Datos Personales entonces viene con dos objetivos esenciales. El primero es crear la superintendencia, este organismo administrativo que se encargará de estructurar de forma orgánica, de alguna, por así decirlo, las funciones o las competencias que va a ejecutarse, y por otro lado viene a controlar este ecosistema de datos que estamos teniendo de forma técnica en el Ecuador. Y esto constituye un reto bastante fuerte, porque el construir una entidad desde cero no es una tarea tan fácil. Se requiere de una coordinación con los distintos entes administrativos dentro del propio Estado. Entonces necesita la coordinación con el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, para la prestación de los recursos, necesita la coordinación con el Ministerio del Trabajo en el caso de requerir ya la construcción de ciertas partidas laborales. Asimismo, necesita coordinación con otros organismos como el inmobiliar, que es el del sector inmobiliario del Estado, para ver qué edificio se le va a otorgar a esta superintendencia. Entonces, son algunas gestiones administrativas que se vienen de lado y que es una tarea súper complicada, ya que se debe equilibrar justamente entre la construcción de la superintendencia de forma administrativa, de manera que tenga toda esta estructura que muy bien nos ha dicho Dani, de estructura de competencias, inclusive con un manual orgánico, en donde esto sea aprobado inclusive por la Secretaría de Planificación. Es decir, viene todo un conjunto de tareas para que el superintendente pueda gestionar entonces la construcción de esta entidad. Y por el otro lado, como tú muy bien lo manifiestas, es justamente esta sensibilización, esta capacitación, esta regulación y este control que tiene que hacer la superintendencia, que no se puede quedar de lado, porque justamente lo que necesitamos nosotros como ciudadanos para la garantía de nuestros derechos es justamente tener este rol de este vigilante, que está en todo momento diciéndonos, ok, miren, esto es el derecho a la protección de datos personales. Así, esto es lo que nos dice la Ley de Protección de Datos Personales, el reglamento. Esta es la norma que estamos creando para que se queden más claros algunos conceptos de la propia ley y del propio reglamento. Y de esta manera entonces comienza a sensibilizar. Pero asimismo tiene que estar vigilante y controlar, de forma que si llega, como tú muy bien lo manifiestas, una denuncia por parte de un titular, un ciudadano que se vio afectado en su derecho a la protección de datos personales, pues tendrá que activar el procedimiento administrativo sancionador establecido en el Código Orgánico Administrativo. Entonces, tendrá que activarlo buscando la generación primero de medidas correctivas, y si es que ya es demasiado grave la infracción, quizás buscando alguna sanción para la organización.
Todo esto en función a cómo está construido también nuestro régimen sancionador dentro de la Ley de Protección de Datos Personales, que siempre busca, en un primer lugar, plantear aquellas medidas correctivas que quizás pueden ser igual de costosas para una organización que una sanción. Porque las medidas correctivas que puede implementar justamente este superintendente, puede dictaminar que se implementen, puede ser implementar un esquema organizacional de protección de datos personales. Y eso le va a costar a la organización, quizás en una consultoría, o le va a costar en la generación de recursos humanos suficientes dentro a la interna, especializados, para que puedan construir este esquema organizacional. Entonces, si bien las medidas correctivas van a ser este primer canal que quizás pueda utilizar el superintendente en el ámbito del control y la sanción, también hay que plantearse la idea de que la medida correctiva puede ser bastante amplia y puede ser también costosa para la organización. Es por eso que, como tú muy bien lo manifestabas, Dani, tenemos que gestionar, analizar nuestra empresa y verificar que tengamos ya los deberes hechos, de forma que cuando llegue el superintendente, llegue la superintendencia quizás a hacernos alguna acción de control, alguna auditoría, alguna vigilancia de cómo estamos en la protección de datos personales, nosotros también tengamos las herramientas suficientes para decirle sí, con esto de aquí estoy cumpliendo con todos estos principios que me determina la norma, con todas estas obligaciones que tengo en la norma. De forma que también de esta manera nosotros ayudamos al superintendente en esta tarea ardua de construcción de una entidad y construcción de un ecosistema de protección de datos personales que garantice justamente derechos y libertades fundamentales a los titulares. Y justamente se vuelve un reto bastante fuerte para la Autoridad de Protección de Datos Personales el gestionar estas competencias, porque es un brazo ejecutor bastante amplio. Vivimos en una era digital, en una sociedad red, en donde basamos nuestras relaciones en datos. Entonces, tratar de ser lo bastante amplio y lo bastante fuerte para gestionar de forma adecuada este ecosistema que tiene que ser sano para permitir que seamos de alguna forma una competencia a nivel mundial frente a un esquema de protección de datos robusto afuera, porque nosotros llevamos bastante tiempo de retraso. La ley en el 2021 llegó casi con más o menos 30 años de retraso frente a lo que estábamos en el estándar mundial. La Autoridad de Protección de Datos, nosotros estamos empezando con la primera, cuando en el mundo ya desde hace muchos años atrás se empezaron a nombrar autoridades que se encarguen justamente de promover un adecuado sistema o ecosistema de datos. ¿Y por qué? Porque el dato es un activo. Entendamos a un activo que es tan valioso como el petróleo, como el dinero. Es materia prima para la construcción de productos, de servicios, para el diseño de ciertos o la arquitectura de sistemas y de la red en donde nosotros basamos nuestras interacciones. Y desde esa perspectiva, gestionar un ambiente sano es esencial. Cuando no teníamos ley, justamente se hablaba del Ecuador como un paraíso de datos, algo así como un paraíso fiscal. Veíamos que éramos atractivos para aquellas personas con no tan buenas intenciones, para delincuentes. ¿Por qué? Porque aquí se podía usar la información de forma ilícita, lo cual hacia afuera no genera inversión, porque aquellos países que tienen un estándar alto de protección de datos personales no pueden intercambiar productos y servicios en un país donde los datos no se usan de forma lícita, es decir, donde se cometen delitos a través del uso de la información. Entonces el superintendente se convierte en una figura bastante importante porque es aquel que va a supervisar y controlar que este ecosistema nos haga un país diferente y nos haga un país competitivo, nos monte en un tren de economía digital y nos quite de alguna forma esta reputación mala de ser un paraíso de datos en donde las organizaciones que no están siendo de alguna forma éticas en este uso vienen a invertir. Por otro lado, tiene un reto mucho más importante, que es la creación de una superintendencia, en el pensar en una estructura orgánica, administrativa, coherente y adecuada que le permita ejecutar de forma correcta las competencias y funciones que va a ejecutar al día de hoy
Y por otro lado, se vuelve también en este garante de generar conocimiento y una cultura de datos, de promover una educación digital. Entonces, tú bien nos hablabas de la coordinación con otras instituciones para la creación de esta estructura, de esta superintendencia, pero también tendrá que tener coordinación interna con otras organizaciones o con otras instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con estos entes rectores para que se generen las políticas para incluir justamente educación digital, por ejemplo, dentro de las mallas curriculares, que es una deuda que tenemos con nuestras niñas, niños y adolescentes para crear una internet sana, segura y constructiva, por ejemplo. Tenemos que hablar de esquemas de salud en donde se utilizan los datos de salud para generar perjuicios a las personas, cómo los médicos van a tener que aplicar esta normativa y cómo se va a gestionar el conocimiento en la persona para que pueda exigir que sus derechos frente al uso de la información en este ámbito de la salud se vean garantizados, se vean ejercidos y por lo tanto este superintendente, esta nueva autoridad, tiene un trabajo bastante fuerte, bastante robusto que hacer, porque si bien tiene que encaminar su trabajo en crear una organización, una institución pública, que no es tan fácil, también tendrá que defender el por qué se encuentra ubicado a nivel o rango de superintendencia. Muchos se cuestionan o preguntan por qué hablamos de una superintendencia de protección de datos personales. Y hablamos de una superintendencia de protección de datos personales por la importancia que ésta implica frente al control, porque no solo tengo que controlar a las organizaciones privadas, tengo que controlar el ámbito público también, tengo que controlar al Estado, que de hecho es el mayor tenedor de datos y que de hecho en la historia, cómo se genera este derecho, cómo se crea este nuevo derecho, se crea en una época de Segunda Guerra Mundial, en donde a través de los datos censales de Holanda, se pudo crear un registro por una persona que no tenía buenas intenciones, que era el gobernante de ese momento, que es Hitler, para ubicar a las personas por su religión, es decir, a las personas que eran judías dentro de Holanda, en su domicilio, en su lugar de trabajo, para llevarlos a campos de concentración y poder torturarlos y matarlos. Entonces es el Estado incluso el que tiene que ser controlado, porque no podemos permitir que nuestros datos sean utilizados, por ejemplo, por el Estado para irrumpir o para violentar nuestros derechos. Entonces, este superintendente tiene que venir empoderado de toda esta función que va a ejercer, porque es el mismo Estado el primero que tiene que ser revisado. Y las organizaciones privadas también tienen que ser revisadas. Evidentemente, ahora la información, el conocimiento, es una frase muy famosa, es poder. Y los datos son la base. Yo para generar conocimiento necesito tener información. Y la información se vuelve en este activo tan valioso para todo el mundo, en donde yo tengo que realmente ejercer una actividad responsable para poder gestionar esto de forma adecuada. Entonces, si bien la autoridad primero tiene que crearse, la autoridad tiene que pedir recursos, la autoridad tiene que gestionar su talento humano, realmente a la par tiene que ir ejecutando estas acciones que nos conviertan en un país competitivo y que además garanticen ciertos estándares para que podamos atraer inversión, para que la producción se pueda gestionar en Ecuador, para que nosotros también podamos crear startups o unicornios que nos permitan montarnos en un tren de economía que no teníamos avisorado. De hecho, en el Ecuador solo existe un unicornio. Un unicornio es una empresa que tiene muchísimo potencial, por alguna forma de así decirlo, y es realmente preocupante que frente a mucho talento y mucho conocimiento en el Ecuador solo exista una de estas iniciativas, cuando podríamos gestionar más, pero no tenemos esquemas que nos permitan llegar a eso. Entonces, es importante y es necesario que la autoridad de control conozca la relevancia para la economía, el comercio y la producción que va a tener, pero que también conozca que su facultad de control es bastante amplia y creo que Fabricio es la persona elegida justamente para hacerlo. Sí, y como tú muy bien lo manifiestas, Dani, en realidad tiene que gestionar acciones diversas en lo posible mientras gestiona las otras. Entonces, por ejemplo, cuando acuda a conversar con el ministro del Trabajo,
acuda a conversar con el ministro de Educación, como tú muy bien lo manifiestas, tiene que ver también esta perspectiva de gestionar estas distintas acciones. Justamente por eso se construye esta entidad, esta Autoridad de Protección de Datos Personales, sobre la base de una superintendencia. ¿Por qué? Porque culturalmente, más allá de lo que establece la norma, porque en cierto sentido nosotros tendríamos que aplicar la norma desde otra perspectiva, pero culturalmente se ha dado una diferenciación entre las funciones del Estado y las otras funciones del Estado no hacen caso a estas entidades de regulación y control. Pasa mucho en algunas entidades del Ejecutivo que realizan ciertos controles de distintas áreas, distintas perspectivas, como por ejemplo en los registros públicos, pero que las otras funciones del Estado, la función judicial, la función electoral, no hacen tanto caso a lo que dice esta parte porque dicen, no es de mi función. Ahora, como está nuestra estructura constitucional, justamente es requerido una superintendencia, porque en cambio, culturalmente para las entidades del sector público y además constitucionalmente, estas superintendencias tienen un ámbito de control ampliado. Entonces comienzan a estructurar a lo largo de todas las funciones del Estado e incluso aquellas entidades que están por fuera de estas funciones, como la Procuraduría General del Estado o la Corte Constitucional, que también van a estar sujetas al control de la superintendencia. ¿Qué quiere decir? Es una entidad que va a controlar a todo el Estado, inclusive la propia Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque va a controlar el tratamiento de datos personales. Entonces, el objeto de control le permite a esta entidad amplificar a todas las funciones del Estado, a todos los organismos estatales, justamente para garantizar un ecosistema adecuado, seguro, sano y confiable de datos. Entonces, era esencial primero que sea una superintendencia y como tú dices, esto de la cooperación es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tendrá que coordinar con otra superintendencia, como es la Super de Bancos, para gestionar un ecosistema sano, seguro y confiable de datos crediticios. Tenemos una coordinación con el registro civil. ¿Por qué? Porque va a tener que coordinar cómo es el tratamiento de datos desde una perspectiva de datos de personas fallecidas, por ejemplo, porque ahí se constan aquellos actos administrativos que gestionan justamente estos registros que permiten identificar si una persona ha fallecido o no fallecido. ¿Y cómo lo va a coordinar entre el registro civil con el Ministerio de Salud para determinar la muerte o con estos organismos de ciencias forenses que también existen en el Estado? Entonces se comienzan a abrir distintas aristas que permiten gestionar un ecosistema adecuado del tratamiento de datos personales. Y este va a ser quizás el reto más grande que va a tener la superintendencia. ¿Por qué? Porque Fabrizio viene con todo ese conocimiento, viene con toda esta perspectiva desde el tratamiento de datos personales, a regular, a coordinar con las organizaciones, pero también se va a encontrar que en esos propios ministerios, en esas propias entidades públicas, hay quizás personas que no estén tan sensibilizados con el tema y ahí va a encontrar quizás algunos obstáculos que pasar y es por eso que es fundamental que desde todas las entidades del Estado, así como desde todas las organizaciones privadas, no solo gestionemos a la interna nuestros ecosistemas de protección de datos personales, sino que colaboremos en todo momento con la superintendencia para la construcción justamente de este ecosistema digital. Lejos de ser una barrera para la economía, una barrera para la innovación, una superintendencia de protección de datos personales es un brazo ejecutor que nos va a ayudar a tener un ecosistema sano, seguro y constructivo. Esto fue Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,